Bienvenidos al canal Pixtor 3D. En la clase de hoy conoceremos todo lo relacionado a los facet, también llamados conjunto de caras. Muchos usuarios relacionan los facet con las máscaras, ya que al igual que estas, permiten designar zonas específicas para trabajar con los pinceles. Sin embargo, como veremos en esta clase, el alcance y la versatilidad de los facet es mucho más amplia que las máscaras. Empezaremos conociendo las diversas formas de crearlos. En pantalla tenemos este personaje, el cual está compuesto por varios elementos individuales que han sido unidos para que sean un solo objeto, como vemos en el editor listado. Con el objeto seleccionado, nos vamos a modo esculpido. Acomodamos nuestra barra lateral para que se muestren todas las herramientas. La primera forma de crear un facet es seleccionando la herramienta Dibujar conjunto de caras. Presionamos la tecla F para regular el tamaño de nuestro pincel. Y con clic izquierdo pulsado, comenzamos a dibujar sobre nuestra figura. Toda esta zona pintada es un conjunto de caras. Cuando hacemos otro clic izquierdo pulsado, nuestro pincel pintará un color distinto. Cada nuevo clic izquierdo generará un color adicional. Cada uno de estos colores representa una zona individual que nos permitirá trabajar independientemente de las demás. Es como tener distintos grupos de máscaras. Si queremos pintar extendiendo un color existente, colocamos el cursor sobre dicho color y con la tecla Control pulsada, hacemos clic izquierdo y arrastramos. Para restar el área pintada, colocamos el cursor en una zona limpia sin facet. Y con la tecla Control pulsada arrastramos el cursor, borrando todo a su paso. Cuando se trabaja con facet, el área blanca o sin pintar también se considera un conjunto de caras, por lo que más que borrar, lo que hicimos anteriormente fue extender el facet blanco. Ojito con esto. Una cosa importante a resaltar es que los facet, al igual que las máscaras, dependen de la resolución de la malla sobre la que se trabaja, por lo que una malla fina generará facet con mayor resolución. Otra forma de crear facet es utilizando la herramienta Conjunto de caras Marco, que nos permite su creación por medio de un marco rectangular que atraviesa toda la malla. En la barra superior podemos activar la opción Solo caras frontales, para que solo afecten las caras visibles. Al mantener pulsado el clic izquierdo sobre esta herramienta, se desplegará otra llamada Conjunto de caras lazo, que como pueden intuir, nos permite crear facet a mano alzada. En la barra superior tenemos también la opción Solo caras frontales. Una falta importante en estas dos herramientas es que no podemos extender ni restar conjunto de caras con la tecla Control, por lo que nos vemos obligados a usar el pincel inicial para cumplir esta función. En el menú Conjunto de caras, nos encontramos con tres opciones importantes. La primera llamada Conjunto de caras desde lo visible. Al seleccionarla, notamos que se han eliminado todos nuestros facet, y podríamos deducir que esa es la función que cumple. Sin embargo, lo que ha hecho es pintar todo nuestro objeto con un solo conjunto de caras. Se utiliza para limpiar los facet creados cuando ya cumplieron su función. Voy a crear una máscara. La siguiente opción se llama Conjunto de caras desde lo enmascarado. Más descriptivo no puede ser el nombre, y con un resultado bastante obvio. Lo que podemos resaltar de esta opción es que la máscara original no se ha eliminado, está coexistiendo con el facet. Por eso se ve de color oscuro. Voy a eliminar la máscara en el menú del mismo nombre. Y listo. Para la siguiente herramienta voy a entrar en modo edición. Y seleccionaré un grupo de caras. Luego vuelvo a modo esculpido. Y seleccionamos la opción Conjunto de caras desde selección en modo edición. No hace falta ni explicar lo que hace. También tenemos opciones automáticas para crear facet. Conoceremos las más relevantes. Dentro de la opción Inicializar conjunto de caras, tenemos la función Por partes sueltas, que genera un facet por cada grupo de vértices que estén aislados. Si bien este personaje es un solo objeto,
internamente está compuesto por elementos independientes que no están fusionados a nivel de vértices. Una opción muy útil para trabajar de manera independiente cada uno de estos elementos, como veremos más adelante. La opción por límite de conjunto de caras rellena los espacios creados por los bordes de los facets existentes. En pantalla tenemos un cubo con distintos materiales. La opción por materiales creará un facet por cada material independiente que tenga la malla, muy útil para editar personajes texturizados. Cuando nos vamos a modo edición y activamos la visualización de las normales, podemos notar que este grupo de caras tiene sus líneas o normales apuntando en una dirección. En este otro grupo apuntan en una dirección distinta. Volvemos a modo esculpido. La opción por normales crea un facet por cada grupo de caras conectadas que tienen en similitud la dirección de sus normales. La opción por costuras UV crea un facet basado en los límites de las costuras creadas. Cuando entremos en el tema de materiales, aprenderemos que una de las técnicas para aplicar texturas es desplegando nuestro objeto 3D como si fuera un elemento plano. Por ejemplo, con este cubo. Cuando nos vamos a modo editar UV, podemos notar nuestro objeto como si fuera una caja de cartón desarmada. Para crear los cortes que despliegan nuestra volumetría, en modo edición seleccionamos varios bordes. Y luego en el menú borde elegimos la opción Marcar como costura. Y notamos cómo se resaltan. En caso quieran eliminar alguna costura, la seleccionan y en la misma ruta eligen Desmarcar como costura. Seleccionamos todo con la tecla A. Y en el menú V elegimos Desplegar. Así es como se realiza un desplegado basado en costuras. Conoceremos este tema cuando entremos en materiales. Lo que nos importa era entender qué son las costuras. Volvemos a modo esculpido y elegimos la opción por costuras UV. Y notamos que se crea un facet en la zona donde había una costura cerrada. Para conocer la opción por pliegue de bordes, voy a editar mi objeto en modo edición. Ahora le voy a aplicar el modificador Subdividir superficie. Voy a seleccionar estos bordes inferiores. Presionaré la tecla N para que aparezca esta barra lateral. Y en la pestaña Elemento, en la parte inferior, tenemos una casilla llamada Plegado Medio. Lo deslizamos a tope. Y notamos cómo el modificador considera estos bordes como pliegues rectos. Notamos también que se resaltan estos bordes con un color diferente. Estos ahora se han convertido en pliegues de borde. Para eliminarlos, simplemente hay que volverlos a seleccionar y deslizar el valor de plegado a 0. Ahora volvemos a modo esculpido y elegimos la opción por pliegue de bordes, generando un facet basado en los límites de estos bordes. Para conocer la opción llamada por influencia de biselados de bordes, voy a eliminar el modificador Subdividir, ya que debemos de trabajar con el modificador biselar. Elegimos como método de limitación la opción Influencia. Nos vamos a modo edición. Seleccionamos unos bordes y en la misma ventana emergente en la parte inferior deslizamos el controlador Biselado Medio, generando este efecto. Una función muy interesante para aplicar biselados a bordes específicos. Al volver a modo esculpido y elegir la opción por influencia de biselado de bordes, se crearán facets en los límites del borde biselado. Por último, tenemos la opción por definición de bordes, que nos permitirá crear un facet en los límites de un borde definido. En pantalla tenemos esta esfera. Con el objeto seleccionado en modo objeto, le doy clic derecho y elijo sombreado suave. Los bordes definidos sirven para indicarle al programa que ciertas aristas son elementos que no deben suavizarse, porque forman parte de una esquina o ángulo. Entramos en modo edición.
seleccionaremos este bucle y en el menú Borde elegiremos la opción Marcar como definido. Abajo tenemos la opción para eliminarlo si queremos. Y notamos que nuestro borde se resalta con un color distinto. Al ir a modo objeto, observamos que el suavizado ha respetado estas aristas como si fueran un ángulo. Una opción muy útil cuando el suavizado automático elimina detalles de nuestras geometrías. Ahora que sabemos que es un borde definido, nos vamos a modo esculpido y activamos la opción por definición de bordes, generando la creación de facet basado en los límites de los bordes definidos. Más abajo tenemos la opción Expandir conjunto de caras. Al seleccionarla, el cursor cambia de forma. Hacemos clic izquierdo sobre el color del facet que deseamos afectar. Y listo. Solo funciona una vez. Lo ideal es colocar el cursor sobre un facet y presionar las teclas Ctrl+W tantas veces como se desee. Luego tenemos la opción Contraer, que funciona con el mismo procedimiento, o con las teclas Ctrl+Alt+W. La siguiente herramienta se llama Expandir conjunto de caras según topología, que básicamente es un círculo que se expande siguiendo la topología de la malla. Funciona haciendo clic izquierdo pulsado y arrastrando. Más abajo tenemos la opción Expandir conjunto de caras activo. Al hacer clic izquierdo pulsado sobre un facet y arrastrar el cursor, podemos expandir o contraer ese conjunto de caras. Terminamos soltando el clic izquierdo. Voy a activarla nuevamente. Mientras tengamos pulsado el clic izquierdo, podemos acceder a otras funciones de la herramienta, como aumentar la cantidad de bucles cada vez que presionamos la tecla W. Para reducirlos, presionamos la tecla Q. Con las teclas numéricas 1, 2, 3 y 4, podemos crear distintas formas de facet, que luego podemos mezclar con las teclas W o Q, para crear o reducir bucles. La tecla R creará en los límites de los facet nuevos bordes que pueden expandirse o contraerse arrastrando el mouse. La opción Aleatorizar colores simplemente cambia los colores de los facet. Para la última opción, voy a crear un facet que simule la ropa de mi personaje. Luego me voy a la opción Extraer conjunto de caras. Hago clic izquierdo sobre el facet de extraer y automáticamente se creará un objeto independiente, que incluirá el modificador solidificar, que nos permitirá añadirle grosor a esta geometría. Y con esto terminamos todas las opciones que existen para crear facet. Ahora veremos cómo ocultar y visualizar facet. Como nuestro personaje está compuesto por varios elementos individuales, aprovecharé para ir al menú conjunto de caras y elegiré la opción por partes sueltas. Para ocultar un facet, colocamos el cursor sobre su color y presionamos la tecla H. Para visualizar todo lo oculto, presionamos las teclas Alt más H. Para ocultar el resto de facet menos el que nos interesa, colocamos el cursor en el conjunto de caras que deseamos preservar y presionamos las teclas Shift más H. Esto nos permitirá trabajar de una forma muy limpia, sin elementos que nos obstaculicen la vista. Cuando nosotros creamos un facet, podemos suavizar los bordes. Para ello, mantenemos pulsada la tecla Shift y luego hacemos clic izquierdo pulsado pasando el cursor sobre los bordes. Sin embargo, hay que resaltar que esta función modifica la topología de la malla. Recuerden que los facet trabajan pintando las caras existentes.
Entonces, ¿cómo es que se produce este suavizado? Al visualizar la malla en modo alámbrico, notamos que la función de suavizado ha desplazado los bordes o aristas para lograr este efecto, como vemos en pantalla. Si usamos el pincel suavizar, podemos retornar estas líneas a su lugar. Sin embargo, también afectará los bordes del facet. Esto es algo a tomar mucho en cuenta, ya que algunos somos muy detallistas con nuestras topologías, y no queremos que nada las altere. ¿Cómo trabajan los pinceles con los facet? Cuando seleccionamos un pincel y arrastramos pasando por varios conjuntos de caras, notamos que el pincel no hace distinción alguna, afecta todo por donde cruza. En el tema 3 clase 2, conocimos en la pestaña Pincel la opción Conjunto de caras. Esta función permite que el pincel solo afecte el facet donde se inició el trazado, permitiéndonos trabajar en un conjunto de caras específico, sin alterar el resto. Para evitar que en el borde se forme un límite tan recto y definido, en la misma pestaña activamos la opción Límite de conjunto de caras, para reducir el efecto de los pinceles en los bordes limítrofes. La casilla Intervalo de propagación amplía aún más este efecto en el borde. Al aplicar un pincel con textura, como vimos en el tema 3 clase 2, notamos que el facet trabaja perfectamente delimitando la influencia de los pinceles, sin preocuparnos que el pincel afecte otros facet. Ahora conoceremos una herramienta que particularmente me gusta mucho. Me refiero al pincel filtro de ropa. Para trabajar con esta función, vamos a crear un plano. En el modo edición voy a hacer clic derecho y elegiré subdividir. Le voy a poner unos 70. Luego nos vamos a modo esculpido. Con la herramienta conjunto de caras marco, vamos a seleccionar un extremo del plano. Ahora seleccionamos el pincel filtro de ropa. En la barra superior tenemos los distintos tipos de filtros. Al costado tenemos la intensidad de la herramienta. Luego tenemos los ejes sobre los que tendrá influencia el pincel. Podemos desactivar alguno para forzar el efecto en algún eje específico. También podemos activar varios ejes con la tecla Shift pulsada y haciendo clic izquierdo. Posteriormente tenemos la casilla Orientación, la cual determina sobre qué tipo de ejes trabajará la herramienta. La opción Local funciona en base a los ejes locales del objeto. La opción Entorno considera la orientación en base a los ejes del área de trabajo. Y la opción Vista determina los ejes en base a nuestra perspectiva. En esta imagen podemos notar la coexistencia de los tres tipos de ejes en el área de trabajo. Luego tenemos la casilla Masa de ropa. Al estar trabajando con una herramienta de efectos físicos, necesitamos aplicarle a nuestro objeto una masa, que nos permita calcular estos efectos. La opción Amortiguación determina cuánto se propagan las fuerzas a través de la tela. Al aumentar este valor, la herramienta ejerce más presión estirando más la malla. La opción Conjunto de caras nos permitirá trabajar sobre un facet determinado. Y la opción Usar colisiones nos permitirá interactuar con otros objetos de la escena, como veremos más adelante. Vamos a empezar usando el filtro gravedad. Como quiero que mi herramienta solo trabaje sobre el eje Z, voy a desactivar el resto de ejes. Como orientación, elegiré la opción Entorno, ya que quiero que el eje Z sea la del área de trabajo. Activaré la opción Conjunto de caras para trabajar sobre un facet de la malla. En la parte superior, activaré la opción del mismo nombre. Ahora haremos un clic izquierdo pulsado sobre este facet y arrastramos hacia un costado. Si lo hacemos hacia el otro lado, se generará un efecto opuesto. Y notamos cómo la gravedad hace su efecto. En este otro plano obtendremos el siguiente resultado. Para poder trabajar con la opción Usar colisiones,
debemos cumplir los siguientes requisitos. Primeramente, activar esta opción en la barra superior. Luego, los dos elementos a colisionar deben ser objetos independientes, como vemos en el editor listado. Lo siguiente es que ambos objetos deben tener aplicados la dinámica colisión. Simplemente vamos a la pestaña Dinámicas y activamos la casilla Colisión. Ahora hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos, generando el siguiente resultado. Luego podemos aplicarle a nuestro plano el modificador Subdividir Superficie, para que la malla tenga más resolución. Notamos que nuestro plano tiene un modificador adicional llamado Colisión. En algunos casos será recomendado aplicarlo para editar la malla, haciendo clic en esta pestaña y eligiendo Aplicar. Solo en caso lo requiera. Normalmente podrán usar el resto de pinceles sobre este modificador. Otra recomendación sería la de evitar colisionar objetos compuestos, es decir, objetos independientes que han sido unidos como mi Frankenstein. Le cuesta mucho al programa calcular este tipo de elementos. También es recomendable usar mallas con bajo poligonaje, para que el cálculo sea rápido. Aquí tenemos el blocking de una persona, a la que le he creado una polera con pocos polígonos. Le añadiré el modificador Subdividir Superficie. Y le aplicaré 3 niveles, para que la densidad de la malla sea la suficiente como para permitirme emular la tela, sin que le cueste demasiado cálculo al programa. Nos vamos a modo esculpido, y aplicaremos el modificador, haciendo clic en esta pestaña, y eligiendo Aplicar. Por supuesto que le añadiremos la dinámica colisión a ambos objetos. Aplicamos el filtro gravedad, con la opción Usar colisiones activada, y notamos cómo la tela cae naturalmente en los relieves del personaje. Luego podemos retocar esos huequitos con el pincel inflar. Posteriormente podemos añadirle nuevamente el modificador Subdividir Superficie, para que la malla tenga más resolución. Y si quieren darle grosor a nuestra tela, podemos añadirle el modificador Solidificar. Aunque este modificador se suele usar al final, por lo que lo voy a quitar para no aumentar el cálculo de la tela. Otro de los filtros de esta herramienta se llama escala, que nos permite comprimir o estirar nuestra malla con la dinámica de una tela. Hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos en una dirección. Aquí, por ejemplo, estamos comprimiendo nuestra geometría desde los 3 ejes. Voy a retroceder con Control Z y desactivaré la opción Conjunto de caras, para que afecte todo el objeto. También voy a indicarle que solo afecte el eje X, que es esta línea roja, logrando el siguiente efecto. Para pulir aún más mi cortina, voy a usar nuevamente el filtro gravedad, con el eje Z activado y los conjuntos de caras, logrando un mejor resultado. Si está muy estirada la cortina, luego en modo objeto podemos escalarla en el eje Z. En este otro objeto, lograremos este efecto, siempre indicando los ejes sobre los que trabajará la herramienta. En nuestro personaje, logramos juntar más la tela al cuerpo, sin afectar el tamaño de sus polígonos, por lo que se crean pliegues naturales. Al hacer clic izquierdo pulsado y arrastrar en la dirección contraria, notamos que la tela se estira hasta el límite que lo permite el tamaño original de la malla. Luego tenemos el filtro pellizcar, que funciona exactamente como el filtro anterior, salvo por una diferencia, que tanto el estiramiento como la compresión es focalizado y afectan solamente la zona de la malla donde hagamos clic izquierdo, algo que no podemos lograr con el filtro escala. El filtro expandir, como su nombre indica, expande la tela,
resaltando los pliegues y arrugas de nuestra malla. Cuando lo usamos para contraer, la tela se encoge y actúa como un material elástico ceñido al cuerpo. Estas características la diferencian del resto de filtros. Y dejamos lo mejor para el final, el filtro inflar. Para este ejemplo, vamos a usar muchas de las funciones que hemos visto en este video. Empezaremos creando un plano. Nos vamos a modo edición. Le damos clic derecho y elegimos subdividir. En el cuadro emergente especificamos como cantidad de cortes 70. Luego presionamos E de extruir, movemos un poco el cursor y confirmamos con clic izquierdo. Para seleccionar todo el borde, me voy a selección por caras. Luego con la tecla Alt pulsada, hacemos clic izquierdo en el costado de una de estas caras. Nos vamos a modo esculpido. Y en el menú conjunto de caras, elegimos la opción conjunto de caras desde selección en modo edición. Notamos cómo se ha creado nuestro facet a partir de dicha selección. Seleccionamos nuestra herramienta filtro de ropa, elegimos el filtro inflar, activamos las dos opciones de usar conjunto de caras, hacemos clic izquierdo sobre el facet superior y arrastramos, generando este efecto. Notamos aquí algo importante, que a pesar de estar usando la opción conjunto de caras, el facet del borde se ha desplazado, cuando debería haber quedado inalterable. Esto se debe a lo siguiente: cuando nuestro facet tiene una cara de grosor, normalmente cede a la fuerza del pincel. Vamos a ver otro ejemplo. En modo edición, voy a seleccionar varias caras para darle forma de cruz. Nos vamos a modo esculpido y elegimos conjunto de caras desde selección en modo edición. Aplicamos nuestro filtro y vemos que nuestro facet cede a la fuerza. ¿Cómo solucionamos esto? Simplemente debemos lograr que nuestro facet tenga más de una cara de grosor. En modo edición, seleccionamos la herramienta cortar bucle y dividimos esas caras en dos. Nos vamos a modo esculpido, usamos nuestro pincel y listo. Funciona de maravilla. Un pequeño truquito que le servirá de mucho. Voy a retroceder con Control Z para probar qué sucede si colisionamos distintas mallas. En modo objeto voy a crear una esfera. La voy a escalar un poco. Le añadimos la dinámica colisión. Nos aseguramos que el otro objeto también lo tenga. Nos vamos a modo esculpido. Elegimos nuestro pincel. Activamos la opción Usar colisiones y aplicamos. Para perfeccionar esta colisión, voy a retroceder con Control Z y aumentaré la amortiguación de la ropa para que la herramienta tenga más influencia sobre la tela. También añadiré el modificador subdividir superficie para que la malla sea más fina y genere arrugas. Aplicamos y listo. Mucho mejor. Otro truco que podemos usar para lograr arrugas en nuestra tela es utilizando máscaras. Voy a retroceder con Control Z. Voy a inflar un poco. Luego selecciono la herramienta enmascarar. Y con un tamaño de pincel delgado, pinto lo que serán las arrugas. Luego regreso a mi herramienta filtro de ropa e inflamos, logrando un bonito efecto. Como las zonas enmascaradas no son afectadas por los pinceles, el efecto inflar no las altera. Luego podemos eliminar la máscara. En pantalla tenemos este objeto simple compuesto por pocas caras. Vamos a añadirle el modificador subdividir superficie.
y le aplicaremos 2 niveles. Le añadiremos también el modificador solidificar, para que tenga espesor, el cual controlaremos en la casilla grosor. Aplicamos estos modificadores empezando por el subdividir, haciendo clic izquierdo en esta pestaña y eligiendo la opción aplicar. Si no puedes aplicarlo, probablemente estés en modo edición. Dirígete al modo objeto. Hacemos lo mismo con el modificador solidificar. Nos vamos a modo edición. Seleccionamos unos bordes o aristas. Le aplicamos la herramienta biselar. Hacemos clic izquierdo en este círculo y arrastramos para darle grosor a estas líneas. Volvemos a modo objeto para añadirle el modificador subdividir superficie, con 2 niveles. Y aplicamos. En modo edición podemos constatar que nuestra selección sigue activa. No se ha perdido con el modificador. Nos vamos a modo esculpido y elegimos la opción conjunto de caras desde selección en modo edición para crear nuestros facets. Como estas líneas son muy gruesas, en el menú conjunto de caras elegimos la opción contraer y hacemos clic izquierdo sobre nuestro facet. Seleccionamos el pincel filtro de ropa inflar, activo las 2 opciones de conjunto de caras y le aumento a tope la amortiguación de la ropa. Hacemos clic izquierdo y arrastramos, generando este bonito sillón. Le añadimos nuevamente el modificador subdividir para que tenga más resolución. Y hasta aquí la clase de hoy, un tanto extensa pero muy detallada. Si les ha gustado la clase, pueden apoyarme con un like o una suscripción. Hasta la próxima.